Buenas, somos estudiantes de la Universidad Unito de Dios Regional Urabá. El grupo está conformado por Diana Mosquera, quienes hablan, Natalia Rendón y Xiomara Parra. Vamos a realizar un pequeño video de la materia electiva CMD sobre los casos internacionales, el cual hemos escogido el de Ruanda. La piel de Ruanda. Este ha sido uno de los genocidios más impactados en el siglo XX por el gobierno en 1994 de Ruanda. En 1961, Ruanda se ha declarado como una república con el presidente Gregory Kayibanda, que su gobierno se termina con un golpe de estado por el general al mando en 1973, donde generan la guerra intensifica entre Hutus y Tutsis, trayendo como consecuencias la ideología racista hasta los años de los 80. En 1990, en octubre, comienza en Ruanda la lucha armada de la liberación, donde estos ven en las armas la opción para derrotar el régimen dictatorial Hutus y alcanzar sus objetivos. El papel del líder ungradés funcionaba como una alianza entre FPR y el Ejército Resistencia Nacional para con esta estratégica política planear para acabar las masacres Hutus y el ejército. Por otro lado, las principales potencias del mundo no se ocupaban tampoco de la situación de este país. Es por esto que Francia, Bélgica y República Democrática reaccionaron en cuanto a esto y empezaron a apoyar al gobierno enviando sus tropas. La guerra por la liberación era cada vez más intensa, aunque se buscaban negociaciones para alcanzar la paz. En 1991 se firmó un acuerdo para establecer el cese al fuego, mas sin embargo, inmediatamente después de esta firma, las hostilidades se intensificaron. Las masacres contra Tutsi se hicieron presentes en diferentes partes del país. Era evidente ya el esfuerzo que hacía el gobierno por una limpieza étnica y por terminar con la posición interna. Los acuerdos de Arusha se establecieron alrededor de 5 pilares importantes, como lo son: establecimiento de la ley, compartir el poder, reportación y reubicación de los refugiados y desplazados, integración de las Fuerzas Armadas por ambas militares y otras. El principal problema que existía en Ruanda era que el gobierno era compartido. Ante el acuerdo que había entre Arusha y el papel de Nacional Unida era el velar por un cumplimiento, mas sin embargo se vio que el acuerdo entró en vigor, sino que se intensificaron las violencias. Mucho se había hablado de las causas profundas que dieron origen a estos conflictos. Se ha dicho que se trata de una diferencia racial y étnica, así como social y cultural. Podemos ver que el rencor acumulado en contra de los Tutsis fue consecuencia de una decisión arbitraria de los colonizadores belgas, que tuvo como consecuencia el privilegiar a un sector de la población. En el desarrollo del conflicto, tras la Segunda Guerra Mundial y sobre todo tras la muerte de miles de personas en manos de los alemanes nazis, la comunidad internacional se encontraba susceptible ante las decisiones a tomarse frente a hostilidades presentes. La comunidad internacional tenía un fresco recuerdo del genocidio perpetrado por los nazis y buscaba evitar que se repitiera una acción de este tipo. Sin embargo, con lo sucedido en Ruanda, estaban en la disyuntiva de ignorar el término genocidio o adoptarlo y tomar la responsabilidad de invertir. La ansiedad colectiva existe en una de las características a destacarse durante los meses cruciales para la toma de decisiones sobre la posible intervención, que comienza el 21 de abril de 1994. Tras la realización de una de las votaciones más destacables dentro del Consejo de Seguridad, en donde la resolución final constituye la reducción de UNAMIR, acción que significa el retiro de los cascos azules de la zona del conflicto, y los cuales terminarían hasta el 19 de julio con la victoria frente al patriótico ruandés.
Muchos de los países miembros de la ONU, tras la votación del 21 de abril, consideran como lamentablemente la decisión tomada por haber sido esta sustentada en fuentes incompletas, pues el secretario de las Naciones Unidas no entregó la información pertinente. Adicionalmente, es importante recordar que los únicos países con recursos, la organización y sobre todo la posibilidad de intervenir y realizar un cambio real en la situación en el que se encontraba sumergida la región son los mismos países que se encontraban en el conflicto armado de Bosnia, como son los Estados Unidos y Francia. Durante este periodo de 3 meses, la comunidad internacional se debate entre la necesidad de una intervención militar que pueda resguardar la vida de muchos de los civiles ante un determinante genocidio y por otro lado la de no intervenir en un conflicto considerado como una guerra civil, por lo tanto un conflicto nacional que debería resolverse bajo la soberanía del Estado. Tras haber tomado la decisión de reducir UNAMIR, la comunidad internacional consideraba que no había acción a realizarse por parte de las Naciones Unidas y que lo único que quedaba era esperar que el general Dallaire pudiera negociar un cese al fuego. El secretario general de las Naciones Unidas, Boutros Ghali, inaugura una nueva ronda de sesiones tras la votación del 21 de abril de 1994, en la que habla del deterioro de la situación en Ruanda y de las necesidades de que el Consejo responda a la ola de masacres con una intervención. Durante este discurso, el secretario general evita utilizar el término genocidio para no caer en conflictos conceptuales, a pesar de ser el término la mejor descripción de lo que está sucediendo al interior de Ruanda. Es hasta el 4 de mayo de 1994 que el término es aceptado en forma pública. Este es un aspecto a destacarse por el hecho de que existen pruebas reales de la muerte de miles de personas a manos de los Hutus, según declaraciones hechas por Paul. Desde el genocidio contra los Tutsis en el 1994, las Naciones Unidas han sido un socio fundamental en la reconstrucción de Ruanda. En el 2008, Ruanda fue seleccionada con otros 7 países para implementar una nueva estrategia de la ONU llamada Unidos en Acción, o una ONU en conjunto con los 8 países que se han venido ofreciendo como voluntarios para un proyecto piloto Unidos en Acción. Los países acordaron trabajar dentro del sistema de la ONU para aprovechar las fortalezas y ventajas comparativas de las diferentes agencias, desde las familias de las Naciones Unidas. Los países están experimentando como formas de aumentar el impacto del sistema de las Naciones Unidas, menores costos de transacción para los gobiernos y menores costos generales para el sistema de las Naciones Unidas. Actualmente, 16 agencias residenciales y 8 no residenciales trabajan en Ruanda entre 2013 y 2018 para una ONU. Ruanda ha presupuestado alrededor de 1.400 millones de dólares para ayudar al país en su desarrollo. Ruanda se vio a un proceso de justicia transicional en el que reconocieron a todas sus víctimas en busca de sanar. Esto ha logrado despertar serios debates y reflexiones en la sociedad internacional. A este derecho del pueblo, el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En este conflicto se abarca mucho a todos los campos, como en la economía, la religión, la sociedad y lo político y lo cultural. Donde las Naciones Unidas hubieran puesto un poco más de parte de ellos en este tiempo, la guerra no se hubiera terminado de esa manera, pero una lucha por el país, todo era inalcanzable y en ocasiones se hacen los ciegos para no ayudar a la población que tanto lo necesitaba.
Fue necesario la lucha inalcanzable para otros gobernantes para parar tantas muertes y que el pueblo no se destruyera entre ellos mismos. Por eso, a partir de 2013, las Naciones Unidas lanzó esta nueva acción para recuperar y una garantía de paz en Ruanda. Muchas gracias.